Bien, vamos a ver este tema que está en una tonalidad muy poco común, pero es el tono de sol sostenido menor. Sí, es la tonalidad relativa de si mayor. Lo pueden ver de la manera que quieran, ¿sí? Y aquí en los tonos de acompañamiento vamos a usar si mayor, fa sostenido mayor, también el tono de sol menor y re sostenido mayor. Siempre con el acompañamiento de cumbia, donde tocaremos bajo fundamental, acorde, un pequeño silencio y otro acorde más. ¿Sí? Eso sería un compás. Entonces, el acompañamiento continuo es así. Bien, empezaremos con la introducción, donde haremos esto. Re sostenido con si, lo vuelvo a tocar. La sostenido con do sostenido, vuelvo de nuevo a re con si, lo toco de nuevo. Do sostenido con la sostenido, vuelvo al re con si, do sostenido, la sostenido y termino de nuevo en re sostenido con si. ¿Sí? Sería eso. Después vamos a hacer esto. Re sostenido con si, mi con do sostenido, fa sostenido con re sostenido, lo voy a ejecutar 3 veces, mi con do sostenido, re sostenido con si y do sostenido con la sostenido. O sea, después vamos a hacer desde estas notas con las que quedamos el mismo movimiento, o sea, do sostenido, la sostenido, re sostenido con si, mi con do sostenido, lo repito 2 veces más, re sostenido con si, do sostenido con la, si con sol sostenido, y vamos a repetir esta parte para que la escuchemos, ¿sí? ¿Sí? Sería eso. ¿Sí? Ya va tomando color. Hasta ahora tenemos esto. Y ahora, como lo podrán imaginar, si con sol sostenido, do sostenido con la sostenido, 3 veces re sostenido con si, do sostenido con la sostenido, si con sol sostenido, y acá va a aparecer una rareza, por así decirlo, la sostenido con fa doble sostenido, ¿sí? En teoría sería eso, pero bueno, es la nota sol, ¿sí? Vuelvo a repetir entonces este acorde, si con sol sostenido, do sostenido con la sostenido, ¿sí? 3 veces, si con sol sostenido, la sostenido con sol, llamémosle, y termino en si con sol sostenido, ¿sí? Esta última frase entonces y para volver, fa sostenido con re sostenido, fa natural con re natural, mi con do sostenido y vuelvo a repetir todo. Bien, acá vamos a usar el tono de si mayor durante 4 compases. Fa sostenido mayor 2 compases. Sol sostenido menor 2 compases. Re sostenido mayor. Y sol sostenido menor. ¿Sí? Se repite lo mismo.
Si sacaron eso, ahora viene la parte fácil. Van a tocar de cada acorde que hicieron recién solamente la nota aguda. Y eso sería la parte del canto. Yo al final ahí le agregué solamente eso en el final de la estrofa, pero es básicamente re, do, re, do, re, do, re, mi, fa, fa. ¿Sí? Recordemos que son todas alteradas menos el mi y el si. Entonces, llegamos hasta acá. Fa, mi, re, do, re, mi, re, do, si, do, re, do, si, la, si, do, si, la, sol. ¿Sí? Es siempre el mismo recorrido. En la estrofa y en el estribillo también. Bien, vamos a ver una parte que no debemos obviar, que es la del bajo. Acá empezamos en si mayor, nuevamente haciendo 4 compases. Fa sostenido mayor. ¿Sí? Solo 2 compases y pasaremos de nuevo sol menor 2 compases. Acá re sostenido 2 compases y sol sostenido menor. Conectamos con el mismo conector que vimos hoy. ¿Sí? Hoy al comienzo ese conector lo vamos a utilizar y el canto queda entonces. ¿Sí? Queda exactamente lo mismo pero con notas simples. Pueden agregar algún adorno. ¿Sí? El adorno que se les ocurra, que crean conveniente para que no les quede tan monótono, como ustedes lo consideren. Cambiar de registro obviamente es una buena opción. ¿Sí? Por ahí se preguntarán por qué este tono. Bueno, este tono es el original. Si buscan el tema original, sacan esto, van a poder tocar perfectamente afinaditos en la misma tonalidad. Si no, también esto se puede transportar, pero bueno, ya tendríamos que ver todo el tema en otra tonalidad y ver cómo transportar el audio si queremos tocarlo arriba del audio, ¿sí? Ver cómo transportamos el audio original a ese tono nuevo. Pero bueno, pasemos a esta parte que también es interesante, la parte del interludio. La parte del interludio vamos a hacer el arpegio de sol sostenido menor, o sea, sol sostenido, si y re sostenido. ¿Sí? Vamos a hacer sol, si, sol, re, sol, la, sol y fa. ¿Sí? Recordemos que son todas las notas alteradas, en este caso, menos el si y el mi. ¿Sí? Después sobre el arpegio de fa sostenido mayor, fa, la, fa, do 2 veces, la, si, la y sol. ¿Sí? Se repite lo mismo. Y como se lo podrán imaginar, se acompañan con los mismos tonos, o sea, sol sostenido menor, fa sostenido mayor, vuelvo a sol sostenido menor, fa sostenido mayor y termino en sol sostenido menor. ¿Sí? Viene acá la parte del estribillo, se repite este interludio y yo hice acá al final sobre el acorde de sol sostenido menor. ¿Sí? El acorde del tono que charlamos hoy al comienzo. Sol sostenido, re sostenido y si natural. ¿Sí?
y cuando iba haciendo ahí el interludio, ¿sí? Obviamente que este acorde tiene que coincidir con el mismo tono en el bajo, sol sostenido menor. Y así llegamos al final de otro video tutorial. Como siempre, suscríbanse, déjenos un comentario, háganse miembros, que es un valor muy pequeño, y también pueden dejarnos un mensaje por privado y seguirnos en las otras redes sociales y ver nuestras historias, nuestras publicaciones y contactarnos por clases, partituras, consultas, sacarse las dudas y solucionar todos sus problemas en el aprendizaje de este hermoso instrumento. Les mando un fuerte abrazo, espero que se encuentren muy bien y nos vemos pronto. ¡Hasta luego!